bueno, es un poco para darle un marco bíblico a lo que hablamos el otro día, para mostrarle a la gente que la palabra tiene previsto todo, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros queremos entender acerca de economía y finanzas, el mejor libro de economía que yo conozco, siendo contadora, habiendo estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas, es la Biblia. No hay otro manual que sea tan perfecto como la Biblia. Y hoy vamos a hablar una palabra que está en Tercera de Juan 1:2, que dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces, bueno, ¿qué significaba todo esto, no? O sea, porque habla de prosperar el alma. El Señor nos crea como seres tripartitos, ¿no? Cuerpo, a través del cual nos comunicamos, alma, que es la parte de la psique, que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, y la parte del espíritu, que es donde Dios sopló en nosotros y es la forma de comunicarnos con Dios. Es nuestro celular con el Señor, es el cable de comunicación con nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una correcta relación con el Señor y estamos comunicados? Entonces mi mente empieza a pensar conforme piensa el Señor, por lo tanto mis emociones están sujetas a mi mente, a mis pensamientos, que están sujetos a su vez al Señor, y mi voluntad responde a todo esto. Ahora bien, cuando no existe esa relación con el Señor, ¿qué sucede? Yo ya dejo de ver a través del Señor y a través de su palabra y a través de todo lo que Él me enseña, y empiezo a guiarme a través de ¿qué? De mis ojos naturales, de mis oídos. Me empiezo a guiar a través de los sentidos. Por lo tanto, ¿quiénes empiezan a dominar? Las emociones. Porque según veo y según escucho, así van a estar mis emociones. Yo les voy a dar un ejemplito así como muy gracioso, para que uno pueda ver cómo realmente mis emociones me pueden llevar a estar en una montaña rusa, ¿no? De emociones. Vamos a suponer que yo me encuentro con ustedes y me dicen: ay, Silvia, qué bien que te queda ese corte, pareces más joven. Entonces yo, que en ese momento no tengo esa relación con el Señor y mis emociones dominan, ¿cómo salgo de ahí? Y bueno, como una diva total. Entonces veo mi vida a través de ese comentario que me hicieron. Pero es de aquí que yo salgo y me encuentro con Juanita y me dice: Silvia, vos estás más gorda, ¿no? Ah, como mis emociones están escuchando algo que a mí no me gusta, yo caigo estrepitosamente y entonces paso de diva total a cucaracha aplastada. ¿Qué sucede? Pero ¿qué sucede con esto? Las personas, cuando no tienen la identidad sana, cuando se mueven a través de las emociones, están en esa montaña rusa de diva total, cucaracha aplastada, lo que en el mundo se conoce como ciclotímico. Esa cosa no existe. En realidad, eso significa que mis emociones están dominando mi vida, porque no tengo ese equilibrio que viene a través de la comunicación con el Señor, ¿verdad? Claro. Ahora bien, cuando traducido esto a la parte económica, ¿qué sucede cuando yo estoy escuchando las noticias actuales? El dólar está a full, que el 30% si salgo del país, que el dólar blue, que el dólar de la carita chiquita que me lo tengo que llevar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con las tasas que están? Sí, lo que estoy diciendo es lo es verdad, es real. Sí. Y después, no, las tasas de interés para los plazos fijos, vieron que están. Entonces, ¿qué sucede con una persona que está en esta montaña rusa? Y bueno, todo esto le afecta. Entonces, ¿su alma cómo está? Está amargada, deprimida, tiene miedo, está bajo ansiedad, tiene angustia, tiene incertidumbre porque no sabe qué va a pasar. Entonces, ¿su alma está siendo prosperada? No, en absoluto, todo lo contrario. Su alma está en un shock terrible, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Esto es en cuanto a las emociones negativas, sí, ¿no es cierto? Entonces, una persona que está así no puede decidir claramente, porque va a decidir bajo el temor, bajo la ansiedad. Entonces, vos imaginate que hemos visto casos donde
una persona dejó su trabajo porque un día se levantó y estaba cansado de verle la cara al jefe porque ya no se bancaba, entonces deja un buen trabajo simplemente porque sus emociones ese día le decían que la cara de su jefe no era recomendable. O de la misma manera, vamos a hacer inversiones. Y bueno, a ver, empiezo conforme a mi emoción a querer invertir cuando mi emoción no permite que mis pensamientos estén claros. ¿Se comprende esto? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, sí, ahora, ¿qué sucede cuando la persona viene con una seguidilla? Porque vamos a ver, con una emoción positiva, que no estando en manos del Señor te puede llevar también a decisiones equivocadas. ¿Qué sucede con una persona, como pasó con un amigo nuestro, que es un señor que es empresario, que venía en la cresta de la ola y él pensaba, realmente venía muy eufórico porque los negocios le venían bien, por lo tanto él cómo se guiaba, por el resultado de sus negocios. En la playa, estando de vacaciones, conoce a un señor en la playa y resulta que este señor en la carpa de al lado le propone hacer negocios. Cuando mi esposo me cuenta lo que había pasado, le digo, decile a tu amigo que está loco, decile a tu amigo que... Bueno, entonces me dice, pero vos, o sea, claro, yo era la mala, era la que pinchabas globo. El globo, claro, la pincha globo. Exacto. Ahora yo les pregunto a ustedes, conforme a lo que estoy hablando, ¿cómo le fue a este señor? Mal. Malísimamente mal, porque el tipo venía tan eufórico que en realidad su emoción no le permitió ver un montón de cosas que él tendría que haber sabido a la hora de hacer negocios. Claro. Y además como el encuadre, ¿no? En la carpa de al lado de la playa, ya evidentemente era de... No se sentó en una oficina a analizar la situación, digamos, con una calculadora. No, caipiriña de por medio, imagínate. Caipiriña. O sea, a ver, ¿cómo estábamos? En el momento ideal para el desastre. Claro. O sea, la crónica de un desastre anunciado sería. Sí. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Por eso te muestro tanto lo negativo como lo positivo que pasa a ser negativo cuando yo no estoy sujeta realmente a quien a mí me va a hacer prosperar mi alma. Exacto. Cuando yo conozco al Señor, yo tenía con mi esposo un sueldo mínimo cada uno, ¿sí? Y no llegábamos a fin de mes. Cuando yo conozco al Señor y el Señor empieza a ordenar mi vida, ese mismo sueldito que teníamos no solo me alcanzaba, sino que me permitía ahorrar. Vos decís, ¿cómo puede ser que con la misma cantidad, no es cierto, uno pueda llegar a hacer eso? Porque estaba prosperando mi alma, porque mis emociones, mi mente y mi voluntad, que ya no era rehén de mis emociones locas y mis pensamientos desordenados, empezamos a pensar claramente conforme a los principios de Dios. Claro. Y ¿entendés cómo es esto? Y entonces me empezaban a pasar cosas muy locas. Yo tenía que comprar algo y eso estaba en liquidación. Yo necesitaba algo y venía alguien y me lo regalaba. Claro. Yo a veces pensaba, mirá lo que te digo, mirá, necesito tal cosa, y eso me venía a través de una persona que no podía nadie saberlo porque era un pensamiento mío, ¿sí? Claro. Entonces, mira cómo será esto de las emociones locas, ¿no? Que el otro día escuché un chiste acerca de una chica que le pregunta a su novio, decime algo lindo, y su novio le contesta, $20. No le dijo, te amo, sos la más linda, lo mejor que me pasó la vida, no, $20. Reflejaría lo que está pasando en la actualidad con las personas con las emociones desbordadas. Claro. Cuando yo conozco al Señor, que fue en el año fines del 86, hubo todo un periodo de una hiperinflación, donde mirá la locura de la gente, ¿no? Que, ¿sabés lo que hacían? Iban, por ejemplo, esta semana se enteraban que iba a subir la tasa, entonces vendían todos los dólares que tenían, o sea, iban a la casa de cambio, hacían una cola impresionante para cambiar esos dólares. Entonces, con el producido, iban al banco y sacaban un plazo fijo por una semana. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Ah. Bueno, que
a la semana siguiente le decían, no, esta semana sube el dólar, iban, sacaban el plazo fijo. Ay, sí, hay gente que vendió la casa, que se fue, o no, por ¿Te acordás? Sí, ¿Te acordás? sí, Para por esta especular, porque que si vendía la casa con esos dólares sacaba tanto y tanto y era terrible, sí. ¿Te acordás, Patricia? Bueno, en ese orden de cosas había gente que, digamos, sacaba plazos fijos en Japón porque ganaba un día. Ah, claro. ¿Sabías eso? No. Sí, yo sí sabía, sí. Bueno, Sacaba entonces, plazos fijos en Japón. ¿cómo la gente, cuando realmente no prospera su alma porque no hay esa comunicación con el Señor, entonces, ¿cómo puede prosperar su vida en cualquier área? Desde la económica, desde familiar, cualquier área no puede ser prosperada porque realmente su alma no está prosperada, ¿se entiende? Claro. ¿Y cómo va a tener salud? Escúchame, en este vaivén, en esto que te estoy contando y en esta locura, una persona se puede tener desde un ataque al corazón, puede tener, gastritis, una úlcera, no sé, 1000 cosas, porque te enfermas. Sí. Te enfermas. Entonces fíjate qué sabia que es la palabra, que nos lleva realmente a darnos cuenta que a menos que tengamos esa relación con Dios y que nuestra alma esté prosperada, no vamos a poder prosperar en ningún área, y encima todo esto nos lleva a las malas decisiones, al endeudamiento. Claro. Y eso es lo que hablábamos la otra vez. Yo no tengo clara mi identidad, no tengo claro mis pensamientos, tomo cualquier tipo de decisión. Exacto. La verdad, Silvia, nos explicás esto con tanta claridad a todos, ¿no? A los oyentes, a nosotras, y cómo nos corre el velo de los ojos en este sentido, en la economía y lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios nos da cuando nos alineamos a Él. Por favor. Totalmente. Porque yo pensaba en este señor próspero que todo le iba bárbaro y en un rato puede arruinar todo, y como cuando uno le va bien también tiene que estar muy atento a lo que Dios nos pide, hacer, poner las cosas en orden, a estar en santidad. Exactamente, y la búsqueda de Dios por sobre todas las cosas. Sí. O sea, cuando yo tengo mi relación correcta con Dios, o sea, que Dios está en el primer lugar, todas las demás cosas están en su lugar. Se van alineando, ¿se entiende? se alinea todo. Se alinea todo. Exactamente. Vos fijate dónde está el principio, Claro. para evitar las malas decisiones, el endeudamiento, hacer desastres en nuestra vida. O sea, Sí. que nuestra alma prospere porque realmente yo estoy buscando de la fuente inagotable que es nuestro Señor. Claro. Es verdad. Pensaba que la prosperidad del alma trae paz al ser humano. Ay, sí. Exactamente, totalmente. Te permite vivir en paz, o sea, no en esa intranquilidad, esa locura que a veces la gente está permanentemente, o sea, piensa cómo hacer, cómo no hacer, de arma, desarma, compra, vende y se enloquece. Exacto. Y entra en una locura que no tiene fin, o sea, que lo lleva realmente a poner en riesgo su salud, su vida, Sí, su familia. La familia también, porque la destruye, la verdad. Claro, Y porque bueno, le da la prioridad claro, al dinero, ¿no? Y Exactamente. la palabra dice que no se puede tener dos dioses, no se puede amar a dos dioses, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, cuando uno vive lo que vos relatabas y que tanto Dole y yo y bueno, tanta gente, gracias a Dios conociéndolo a él, descansás en él y obedeces, porque no es descanso. Exactamente. No, ¿qué tengo que cambiar? ¿Me va bien? ¿Estoy próspero? Más finito tenemos Claro. que mirar. Porque él Bueno. nos da, pero también dice, bueno, pero ¿y qué estás haciendo acá? Y a veces no es que nos pregunta solo en lo económico, nos pregunta en nuestra vida, en otras áreas de nuestra vida, pero tenemos que cuidar todo. Totalmente.
No, justamente lo que vos decías, Patricia, por eso dice que prosperes en todo la palabra. Y te voy a llevar a algo que vos dijiste. En Deuteronomio 28 habla de las bendiciones a la obediencia. Es decir, que yo no le tengo que pedir al Señor, bendecime, le tengo que decir, Señor, yo quiero obedecerte. Porque dice la palabra que cuando uno obedece, estas bendiciones te seguirán. se te caen en la cabeza las bendiciones. Claro. Te alcanzan, no hay que buscarlas, vienen solas. No, te las chocas ahí. Sí, sí, la verdad que Es así, sí.